La madre dejó a su hija con su padrastro y días después ella le hace una terrible confesión. Ana Claudia hacía silencio cuando su madre la interrogaba por su llanto repentino. «Habla, muchacha, ¿qué es lo que te pasa?», insistía su madre al ver que Ana Claudia había estado conteniendo la respiración para luego estallar en llanto. Su madre no lo entendía. ¿Por qué estaba así? ¿Serían emociones encontradas? El juez había dictado la sentencia y durante la primera sesión de la audiencia se había mostrado muy valiente al acusar a su padrastro, encararlo directamente frente a los magistrados y muchos testigos. Sin embargo, su llanto repentino le hizo saber a su madre que no todo estaba bien. «Sé que es difícil para ti, mi vida, pero él se lo merecía. Jamás debió hacerte eso. Y yo tuve la culpa también por no haberme dado cuenta», decía Cecilia mientras la abrazaba para consolarla. «Todo pasará. Verás que nos recuperaremos. No necesitamos de nadie para seguir adelante». Ana Claudia entonces comprendió lo que ahora eso significaba. Con lo que había pasado, su vida no sería la misma, y ese pensamiento la acompañaría para toda su vida. Desde pequeña, su madre había enfrentado la soledad absolutamente sin ayuda de nadie más. Lo único que tenía de consuelo era contemplarla a ella, su hija, como una vida nueva. Ahora dependía de ella. Se terminó de ir de su pueblo para la ciudad huyendo de un hombre que no le daba buena vida. Era un mujeriego irresponsable. Ciertamente no tenía mucha más esperanza que lo que se había visionado: huir a casa de su prima Eloísa en el centro de la ciudad. A 18 horas del pueblo donde antes un hombre las había atormentado, se había mudado. Se empezaron a llamar por su segundo nombre. Ana Claudia solo contestaba que se llamaba Claudia. Tenía 14 años y vivía con su tía Eloísa. María Cecilia, su madre, solo se llamaba Cecilia. El temor que alguna vez el hombre malo las encontrase le había puesto en vilo los nervios a ambas y querían evitar que éste las encontrase tan fácilmente. Su vida había sido difícil para adaptarse, para ambas. Cecilia en su nuevo trabajo y Claudia en la escuela. Era una época difícil para ella en la adolescencia. Muchas cosas pasaban por su mente, pero las amistades que hizo durmieron en algo los traumas del pasado. Unos años después, cuando ya estaban estables, Cecilia le era difícil aceptar la invitación de uno de sus compañeros en el trabajo. Se conocían de hace mucho, pero ella no quería comprometerse. Los recuerdos del pasado la atemorizaban. Aunque 2 años ya completos habían pasado, el hombre estuvo cortejándola durante ese tiempo, pero ella no sabía cómo afrontaría eso. Encima, no se imaginaba decirle a su hija que tenía un novio, no después de todo lo que habían pasado. Sin embargo, el tiempo había cicatrizado las heridas que, aunque mostraban las secuelas, la vida nueva, el nuevo aire les había dado esperanzas a las dos. Rehacer sus vidas pareció dirigir la mente de ambas a eso, a rehacer todo. Hubo un punto en el que ambas sintieron que todo había terminado. Por fin. A veces la lucha era grande para evitar recordar, pero la nostalgia de esas épocas solo le causaban una breve pausa a todo siempre. Gracias a Dios y a su esfuerzo por salir adelante, lo habían logrado. Cuando el padre de esta le envió una carta donde les pedía perdón a las dos, además agregó que estaba empezando su vida desde cero y aunque no esperaba que la perdonasen instantáneamente, dejó abierta esa posibilidad, o que al menos ellas pensaran alguna vez perdonarlo. Allí también les entregó los papeles del divorcio firmados, con una pensión para su hija y ella. Cecilia y Claudia sintieron una paz también, pues éste les había dicho que estaba rehaciendo su vida con alguien más, así que de una vez por todas las cosas se habían puesto a su favor. En esos días, Cecilia meditaba en la posibilidad de darse una oportunidad con este hombre que conocía de años y que la consentía y le daba detalles para buscar su amor. Leonardo no podía con tanta felicidad al enterarse que los temores de ambas habían terminado de una buena forma. Era una felicidad que no cabía en su pecho, porque ahora Cecilia se mostraba más receptiva con él. Ahora dejaba que la llevase en su auto. Leonardo
se atrevió a ir a la escuela donde Claudia ya terminaba la secundaria. Allí sería la primera vez que Claudia vería al saliente de su madre. La sonrisa y juegos de años que le hacía esta a su madre denotaban que estaba de acuerdo sin decir una sola palabra. Su madre se lo merecía después de todo, se lo había dicho. «Has sufrido mucho, madre. Eres una mujer valiente y verte sonreír después de todo realmente es una alegría inmensa para mí. Creo que con esto una etapa bonita te espera, madre, y para mí también, que estaré a tu lado para apoyarte siempre». Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Cecilia, quien sabía que Ana Claudia rara vez se abría de esa forma con su madre. Sin embargo, aquella escena quedaría solo como un recuerdo bonito, pues lo que se avecinaría al final de su historia, ninguna se lo esperaba. Eran las 3 de la tarde, las campanas de la catedral sonaban, un evento hermoso se iba a llevar a cabo. Ana Claudia estaba de rojo junto a algunas de sus compañeras de la escuela, quienes ya habían terminado de graduarse para el siguiente año ir a la universidad. Las sonrisas se oían por todos lados. Todos estaban felices. En la puerta, Leonardo bromeaba con sus amigos y familiares sobre el tiempo que estaba tomando Cecilia para llegar a su boda. Era el día más importante. El hombre había esperado con tanta paciencia a esa mujer que 10 minutos de retraso le parecían nada. Había sido difícil conquistarla. Él realmente decía amarla con todas sus fuerzas, con toda su alma. Muchos de los asistentes, entre familiares y amigos, sabían de la historia, de lo difícil que les había tocado vivir a aquellas mujeres que ahora terminarían en un final de ensueño. Por eso había bastante gente allí. Ellos en su mayoría sabían que ambos novios eran buenas personas y los años de relación realmente los respaldaban. Como dice un dicho, a veces cuando el tiempo está demasiado calmado, es presagio de que una tormenta gigantesca se avecina. ¿Pero sería este el caso de la familia? ¿Qué evento podría derribar todo lo que parecía ideal para ellas? La boda se llevó a cabo, el sacerdote los unió en sagrado matrimonio y con las damas de honor el evento cerró en la recepción en el campo. Todos disfrutaron y tomaron fotografías para el recuerdo. Todos estaban felices. Hasta ese tiempo, al ser una mujer solvente, Cecilia pagaba el alquiler en un departamento, donde vivía con su hija, a diferencia de Leonardo, que había heredado la casa de sus padres en pleno centro de la ciudad. Recientemente, su padre, quien había sido el último en fallecer, había vivido allí con Leonardo. Ahora él tenía la casa para él solo. Meses antes de su matrimonio, le hizo reparaciones y construyó una habitación más pensando en Ana Claudia. Mandó a modernizar todo y sin decirle nada a ella, esperaba llevarlas a vivir con él. Al casarse entonces, no tendría sentido que sigan pagando un departamento, cuando él tenía una casa amplia donde bien podrían vivir cómodamente los tres. Se había casado, pero el lugar donde iban a vivir no lo habían previsto. No sabían en realidad si se tendrían que mudar, pero Leonardo estaba preparado y les propuso ir a vivir con él. Era su padre político y esposo, después de todo, así que todo parecía ser una buena idea. En ese instante Cecilia sintió una corazonada, pero no sabía qué decir. Él era el hombre que las mantendría después, el que ahora era su protector, alguien en quien confiar su vida y la de su hija también. Leonardo le mostró fotos de la casa, además que añadió: «He preparado una habitación para la señorita, como tiene que ser», dijo esto refiriéndose a Ana Claudia. Era obvio que ella necesitaba su espacio, así que dejó eso en claro para que ellas vieran que éste había pensado en todo al final. No había forma de rechazar esa invitación. Era todo perfecto, así que ambas aceptaron. Al llegar, la propiedad estaba recién restaurada. Tenía muchas cosas que la hacían denotar como que se había modernizado. El espacio también era algo que ella no estaba acostumbrada. El departamento había estado bien, pero tener un jardín, una cochera, un campo enorme en la parte de atrás de la casa para hacer muchas cosas, las terminó envolviendo. Hasta allí habían llegado. Aunque los primeros días les fue difícil quedarse dormidas por separadas, ellas habían dormido juntas siempre. Así que Ana Claudia pidió que su madre la dejase al menos dormida para luego irse a su habitación matrimonial. Así lo hizo Cecilia por mucho tiempo,
hasta que un día por fin Ana Claudia pudo dormir tranquila sola, sin la compañía de su madre. Los años fueron pasando y era obvio que ella iba madurando. Los días eran muy llevaderos. Pronto Ana Claudia empezó la universidad. Leonardo y Cecilia montaron su propio negocio, pero para no descuidarse de sus asuntos en su casa, ambos se turnaban para cocinar. Ciertamente Ana Claudia era ya una joven independiente. Sin embargo, Leonardo no solo tenía atenciones con Cecilia, sino también quería que su hijastra se sintiera cómoda, sin que nada le faltase. Le preparaba el desayuno, le llevaba provisiones para la universidad, también le ayudaba con las cuentas en la carrera que llevaba. Ser contadora para Ana Claudia no era fácil, pero tenía a su padre ahora. Leonardo le seguía de cerca los pasos para que no reprobase ninguna materia. Él era contador de profesión y manejaba la ferretería junto a la madre de ella. Todo iba bien hasta que Leonardo notó un comportamiento extraño en Ana Claudia. Era una adolescente ya, era algo normal del proceso, pero se había distanciado de ellos de tal forma que era notable. Ambos en un inicio no le dieron importancia, pero Leonardo estaba extrañado. Había algo más y no sabía qué era. Si había algo que él no quería era llegar tarde para el tiempo en que ella iniciara su etapa de conocer amigos y amigas, y que de alguna forma esto le causara problemas a la madre de ella. Los planes que ellos habían tenido aún no se cumplían. Ana Claudia apenas estaba en el cuarto ciclo de la universidad, ni la mitad de camino de la carrera, así que era crucial hacerle el seguimiento. Leonardo no quería decirlo hasta que Ana Claudia se cruzara con su madre, y así fue. Leonardo había sido joven y había asistido a la universidad donde su hijastra ahora también llevaba los cursos de universidad. Él conocía bien cómo había sido todo. Estar en la capital donde muchos llegaban de varias partes del país era realmente un riesgo. Uno se topaba con cualquier tipo de gente que era capaz de corromper lo que a veces los padres les inculcaban a sus hijos. Eran las 12:30 de la noche. Leonardo se había quedado dormido en el mueble tratando de convencer a Cecilia que fueran a buscarla a la casa de la supuesta amiga que ésta había dicho que estaría allí haciendo un trabajo de grupo supuestamente. Sin embargo, Cecilia deseaba confiar en que su hija tomaría buenas decisiones después de todo. Pero el tiempo seguía pasando y la jovencita ahora rebelde no llegaba, por lo que, sin pensarlo y por la tranquilidad de todos, Cecilia aceptó que Leonardo la llevase a verla. Aún estando en el auto, Cecilia no imaginaba que su hija podría tomar una decisión que afectase su meta de terminar graduada como contadora. Sin embargo, decepcionante fue llegar al lugar y ver cómo sus compañeras le ayudaban a bajar las escaleras del apartamento que habían llegado supuestamente para hacer un trabajo en grupo de la universidad. Fue doloroso, jamás se lo habían esperado, sobre todo Cecilia. Ella pensó lo peor. Muchos jóvenes salían ebrios y ella no sabía qué era lo que había pasado, aunque cuando la tomó pudo sentir y percibir el olor a alcohol que emanaba de las fosas nasales de su joven hija. Se había pasado de copas. La amiga que la acompañaba tuvo que huir cuando entregó a Ana Claudia en los brazos de Cecilia y su padrastro, pues la madre de ella estaba hecha una fiera. Quería buscar al responsable de eso, pero nadie, como era de esperarse, le había dado razón. Ese episodio en la vida de ambas mujeres les causó vergüenza. Cecilia esperó que se restableciera su hija para reclamarle. A la mañana siguiente, Leonardo observaba y escuchaba la discusión desde lejos. Jamás había estado en una situación así. Prefirió solo observar. Eso realmente lo tenían que arreglar madre e hija. Esa sería una de las tantas veces. Cecilia sabía que se estaba saliendo de control todo, por lo que pidió ayuda a Leonardo. Este sabía que no debería imponer nada, simplemente aconsejar y sugerir que Ana Claudia tomara las cosas con calma, que no se apresurara. Su madre estaba sufriendo por su rebeldía, pero eso era todo lo que él podía decir y hacer. Desde ese momento, Ana Claudia pareció encontrar en su padrastro un amigo en quien confiar. Creía que su madre solo buscaba acabar con su vida de joven, mientras que su padrastro solo atinaba a decirle que se cuidara y dejara de arriesgar demasiado por poco. Así, en varias ocasiones, Leonardo buscó no entrometerse,
pero Ana Claudia lo buscaba cada vez que requería de algún consejo, así que se volvió algo así como un amigo en quien confiar. Sin embargo, nadie esperaba que esa confidencialidad terminaría en problemas graves en breve. Estaban en la mesa comiendo cuando Cecilia le reclamaba a Ana Claudia por sus bajas calificaciones. Ella no parecía inmutarse con lo que a su madre le preocupaba. Al voltear a ver a Leonardo, una mirada de confidencia se dejó ver. Sin embargo, a Cecilia, que tenía la cabeza en su trabajo y vivía pendiente que su hija no dejara la universidad, y menos ahora que ya estaba para terminar, le pasó desapercibido todo esto. Ese mismo día en la noche, cuando ella llegó, les anunció a ambos que tenía que hacer un viaje para sacar unos documentos en el pueblo donde antes habían vivido. Le encargó a Leonardo que por favor no permitiese que, como era fin de semana, Ana Claudia se escapara. Solo iría por un día que le tomaría sacar las partidas de nacimiento, así como otros documentos que necesitaba para que Ana Claudia se terminase de graduar. Ana Claudia estaba en la sala y había escuchado todo. Su madre se despidió y le rogó que por favor se comportara y que no diera problemas, por lo menos que le permitiese viajar en paz. Ya estaba cansada y se lo había manifestado días atrás en otra discusión. Leonardo se comprometió a cuidar de ella, así que Cecilia partió a resolver los asuntos y padrastro e hija se quedaron solos en casa. Leonardo, tal y como si fuera su hija, le hizo de cenar y luego se dispuso a ver televisión. Ana Claudia entonces se le puso enfrente con una botella de vino y una copa llena. «No deberías», le dijo Leonardo, pero Ana Claudia quería brindar porque en días nada más terminaría la universidad. Leonardo entonces se dejó llevar por ese enunciado. «Ya estoy por terminar la universidad, soy mayor de edad y merezco celebrar». Leonardo quiso que ella sintiera confianza en decirle y contarle algunas cosas, pero lo que estaba a punto de ocurrir lo cambiaría todo para siempre. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir o pasar por la mente de alguien que cree que tiene todo bajo control cuando al final las cosas que uno permite pueden llevar siempre a una cosa mayor. Leonardo miraba borroso y la cabeza le daba vueltas. No tenía la mente clara y se le nubló todo para luego quedar todo en silencio. A la mañana siguiente estaba en su cama con su ropa de dormir, pero tenía un fuerte dolor de cabeza que no lo dejaba asimilar la inmensa luz que entraba por la ventana de su habitación. No recordaba nada de lo que había ocurrido la noche anterior, ni cómo había llegado hasta su habitación e incluso cómo se había puesto la ropa de dormir. Todo era confuso. Caminó por el pasillo y había un desastre por toda la casa, como si habría habido una fiesta la noche anterior. Se sentía mal, por lo que intentó buscar a Ana Claudia para decirle que por favor lo llevara al hospital, pero desagradable fue para él encontrarla en una situación muy comprometedora. Dormía con alguien más. Eso sí que no se lo había visto venir. ¿Qué tenía que hacer? Si se lo decía a la madre, sabía que ella rápidamente la regañaría y la enviaría a otro país. Se lo había dicho. No te vas a envolver con nadie, tienes que llevar aún maestrías y doctorados en el extranjero. Avergonzado, Leonardo tocó la puerta. El muchacho apenas escuchó el ruido, se despertó rápido y asustado, tomó sus cosas y salió de la casa como si hubiese visto al diablo. Ana Claudia aún dormía y Leonardo no quería aún despertarla, por lo que decidió esperar para que ésta se levantase. Él le reclamaría su abuso de confianza. Así fue. La discusión inició apenas ella se puso de pie para pedir algo de comer. Entonces Leonardo aseguró que se lo diría a su madre. Ana Claudia soltó una sonrisa macabra. «No harás tal cosa». «Claro que no, porque si lo haces, mi madre me enviará al extranjero y yo amo a mi novio». «Ana Claudia, pero puedes hablar con ella, quizás haya otra opción», contestó Leonardo. «Claro que no. Mi madre ya está cansada de las cosas que han pasado, y esto sin duda la pondría como alma que lleva el diablo». «Ana Claudia, tengo que decírselo», sentenció Leonardo. Ana Claudia entonces puso la mirada fija y entonces le advirtió: «Si dices a mi madre tan solo una palabra de lo que viste, yo le diré que tú me tocaste. ¿A quién le creerá? Ya veremos».
Leonardo estaba estupefacto, no lo podía creer. Por ser una buena persona, por darle confianza y apañar a su hijastra, no había sacado nada más que una advertencia o una amenaza. Él la había apoyado, pero lo que le acababa de decir no se lo esperaba. Pero igual, Leonardo tomó aquellas palabras con trivialidad. No creía que ella fuese capaz de hacer eso. Las cosas estaban tensas entre ellos ese día. Leonardo no lo iba a permitir. Vivían en su casa. Él le había dado de todo, y ahora esto, se decía, le había faltado el respeto, metiendo a un hombre a su casa y acostándose con él, mientras a él lo había dormido con algo que ella había puesto en su bebida. La puerta se abrió y Leonardo estaba en el sillón de la sala muy desesperado, esperando a Cecilia. Tenía ansiedad. Eran las 3 de la mañana del día siguiente y entonces le haría esa confesión. Todo lo que había pasado, detalle a detalle. Cómo Ana Claudia lo había dormido poniendo algo en la bebida para luego despertar y encontrarla con un muchacho en su cama. Cecilia no esperó y apenas escuchó eso, de súbito despertó a Ana Claudia. Pero Ana Claudia tenía una historia diferente para contar que marcaría el inicio de un calvario para toda la familia, sobre todo para Leonardo. Atrás quedaron los momentos felices, atrás quedaron los memorables días de paz y tranquilidad. Ana Claudia cumplió con lo que le había dicho a Leonardo que haría. Como era de esperarse, todo estaba en contra del padrastro. Cecilia se negó a creerlo, pero la actuación de Ana Claudia fue tan convincente que al final allí terminaron. Frente a investigadores, frente a un juez y al final frente a una sentencia. Evidentemente el mismo día que Ana Claudia fingió que su padrastro estuvo con ella, esta había estado con su novio y las cosas se salieron de control para ella. Habían sentenciado a su padrastro solo porque éste le había dicho que la delataría con su madre, pero le estaba a punto de costar su libertad. Sin embargo, había un detalle. Ana Claudia ahora estaba pensativa. Su conciencia no la dejaba tranquila. Al salir de la primera sesión de la audiencia donde habían sentenciado a su padrastro, el juez les dio el receso para que aguardasen la última sesión. Pero Ana Claudia no podía soportarlo más y entonces le haría a su madre una terrible confesión. Cecilia estaba muy dolida, pero era su hija primero y sentía que estaba haciendo lo correcto. Así solo tenía que seguir. Frente a Leonardo se había puesto a llorar al verlo como éste le rogaba que por favor le creyera que todo era una mentira de su hija. Por otro lado, Ana Claudia no había imaginado que su mentira la llevaría hasta ese momento, por lo que lo lamentaba en extremo. «Madre, tengo que decirte algo y ya no puedo contenerlo más», le decía a Ana Claudia mientras se iban en el auto a comer. «Dímelo, hija, lo que sea que fuere, no te contengas. Acá estoy para sostenerte. Madre, estoy arrepentida de lo que he dicho». «¿De qué, hija? No tienes de qué. Ese hombre tiene que pagar lo que te hizo. Ahora volveremos a la audiencia y se ratificará la sentencia». «Madre, no es eso. Todo esto en realidad es una mentira mía. Algo que inventé para no decir la verdad». «Hija, no juegues. Mira hasta dónde hemos llegado». «Lo sé, mamá. Por esa razón no quiero continuar. Por favor, hay que detenernos. Escúchame». «Ana Claudia, dime las cosas claras. No entiendo de qué estás hablando». «Madre, Leonardo irá a la cárcel siendo inocente. Yo lo inventé todo para evitar que te dijera que tengo un novio y que me acostaba con él y que él nos encontró en la cama. Además que yo le puse algo en la bebida para que él se durmiera. Él no sabe nada. Es inocente». En ese momento, Cecilia no sabía qué hacer. Había llegado muy lejos y sabía que lo que acababa de escuchar podría resarcir todo, sobre todo con Leonardo, quien en breve sería llevado a prisión. Una certera bofetada recibió Ana Claudia en ese instante. «¿Cómo te has atrevido? Después de todo lo que yo he hecho por ti, después del sacrificio que he hecho para darte una mejor vida, después de todo lo que hemos pasado, tú bien lo sabes. ¿Así es como me vas a pagar?». El camino de regreso al tribunal después del receso fue realmente largo y doloroso.
Cada vez que Cecilia volteaba a ver a su hija no podía evitar romper en llanto. Ingresaron a la sala y allí estaban todos. El juez entonces dijo: ¿Alguien quiere decir algunas palabras antes de que dicte mi veredicto? La respiración de Ana Claudia se aceleró a 1000 y su madre le dio una mirada para que se pusiera de pie y entonces el juez le permitió hablar. Allí ella expuso cómo sucedió todo realmente, por lo que al terminar, el llanto de Leonardo avasallaba toda la sala. Cecilia fue a abrazarlo y pedirle perdón al igual que Ana Claudia, pero era demasiado para Leonardo en ese momento. Ana Claudia sería procesada por difamación y por haber hecho gastos a la corte, pero algo más estaría por pasar. Increíblemente, cuando se le preguntó a quien estaba a punto de ir a prisión, o sea, a Leonardo, si levantaría cargos, este increíblemente dijo que no. Así que como resultado, a Ana Claudia solo se le impuso pagar una fianza como reparación civil. El trágico final, que había ocasionado una hija desobediente y desorientada, al final había terminado así. Con el paso de los años, aunque fue difícil, Leonardo perdonó la injuria de su hijastra. Volvieron a la normalidad, pero como era de esperarse, la confianza en Ana Claudia fue muy difícil de olvidar y reparar, sobre todo para el pobre Leonardo. ¿Qué les pareció esta historia? Hemos llegado hasta aquí y espero que os haya gustado. Si fue así, no olvides dejarme un comentario, darle manito arriba al video y compartir. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de las historias que suba al canal. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.